Señor, te pedimos que esta palabra provenga completamente de tu corazón y de tu voluntad, Señor, que no haya nada de nosotros que interfiera con ella. Te pedimos, Señor, por los que están batallando con su fe, para que se mantengan firmes en ella, Padre, para que tu Espíritu los tome en plenitud y los inyecte, Señor, de esa convicción, de esa certeza y de ese entusiasmo para seguir tus cosas, para caminar en este tiempo complicado y difícil, para que estas tormentas que están azotando continuamente no hagan dudar y temblar como les ocurrió a los discípulos, sino que cada uno dentro de su corazón encuentre el querer como el hacer, para tomar en plenitud tu palabra y llegar a tus bendiciones, Señor, y encontrar esa vida plena y abundante que tú prometiste. Padre, te pedimos, Señor, por los que se están apartando, para que oigan la voz de tu Espíritu y regresen a tu camino, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, porque llegará el momento en que no habrá forma de congregarnos alrededor de tu palabra por la persecución que viene. Gracias, Padre, porque todavía podemos disfrutar de tus bendiciones ricas y abundantes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, dos temas para hoy, íntimamente ligados a través de la palabra de Dios, que no es sino una sola, aunque toca diferentes tópicos que debemos ir entendiendo. Hoy vamos a hablar de algo un poco olvidado, no es un tema frecuente. Vamos a hablar de la abnegación de Dios. ¿Qué es abnegación? Es esa capacidad de hacer un sacrificio de tal manera que el resultado sea el bienestar de los seres amados. La abnegación puede ir todavía más allá, hasta un sacrificio a veces incluso casi doloroso, un sacrificio que tenga que ver con la vida de la persona que se está sacrificando. Se está entregando la vida por aquello que se ama. Por tanto, la abnegación es algo que tiene que ver con la convicción fuertemente. Tiene que ver con la certeza de saber el camino en el que se está caminando. Vamos a mirar ese pasaje máximo de abnegación de Dios a través de su Hijo, que está en Juan 19, versículo 1 en adelante. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley y nuestra ley obliga a que deba morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Bien, esta palabra solemos considerarla en esas celebraciones de Semana Santa, pero hoy estamos mirando ese aspecto que hablábamos al principio, la abnegación, la forma como el Señor Jesucristo vive este momento tan doloroso, tan duro para Él. Consideremos partes de los versículos que leímos. Aquí vemos que el Señor Jesucristo en primer lugar fue azotado. Los azotes romanos eran famosos por la crueldad. El azote con que se practicaba el castigo solía tener una punta de metal al final de 1, 2 o 3 cuerdas
que eran remojadas, de forma que todo el conjunto, cuando golpeaba la carne, primero pegaba durísimo, pero segundo, esas puntas de hierro se encargaban de penetrar en la carne y arrancarla. Y estos azotes solían ir desde 30 a 40, a veces para mostrar cierta ironía en la situación decían 30 azotes o 40 menos uno. Ese menos uno era una burla, tratando de expresar que habían perdonado un azote de los muchos que ya les habían dado. No contentos con esto, el versículo 2 nos dice que estos soldados hicieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza de Jesús y lo vistieron con un manto púrpura con el objeto de burlarse de él. Lo primero que consideramos es el inmenso dolor que puede sentir un ser humano cuando le colocan una corona de espinas en su frente, en su sien. El dolor físico de tener ese martirio, no por un momento, sino todas las horas que siguieron de aquí en adelante. Estamos hablando de por lo menos 12 horas, si no más, porque el Señor Jesucristo fue prendido por los soldados romanos avanzada la noche, probablemente llegó a los cuarteles de los romanos hacia la madrugada. Y viniendo a morir a las 3 de la tarde, calculamos eso, más de 12 horas con una corona, haciéndolo sangrar y provocándole continuamente dolor. Hermano, mira, aquí tenemos que mirar esto con los ojos del Espíritu, porque podemos enumerar todas estas cosas que le ocurrieron al Señor Jesucristo y quedarnos indiferentes, quedarnos impávidos, porque vamos a ver que hay una característica en el ser humano que se puede convertir en algo negativo. Más adelante la nombramos. Por ahora lo que hacemos es exhortar a nuestro corazón para que el corazón se deje sensibilizar por esta palabra. Estamos viendo a un hombre inocente que está siendo castigado de muchas maneras muy dolorosas. Y no solo castigado, sino burlado. Y aparte de la burla, le decían, salve rey de los judíos, le daban de bofetadas, más castigo físico continuamente. Entonces Pilato salió otra vez en el versículo 4 y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato tenía aquí una actitud doble, pero por lo menos fue valiente en mostrar que no había culpa en este al que estaban castigando desde todos los puntos. En el versículo 6 vemos entonces que, no contentos con todo esto que había estado ocurriendo por horas, los sacerdotes judíos y los encargados de cuidar la ley, los alguaciles, que debieran conocer completamente la palabra y debieran haber estado reunidos buscando de Dios y alabando su nombre, estos mismos judíos que no habían querido entender la escritura en el espíritu, empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Esto por sí solo es un castigo para cualquier inocente. Cuando está esperando algo de consuelo de los suyos, o por lo menos de apoyo, pero ve que su propio pueblo lo está condenando y a muerte, a una muerte muy dolorosa y muy vergonzosa. Y alegan después en el versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según ella debe morir. Este cuadro nos recrea ese legalismo con el cual a veces nos movemos cuando la Biblia se nos convierte en un pretexto para muchas cosas. Cuando la palabra de Dios no está usada por el Espíritu Santo, porque no se lo permitimos para que toque nuestro corazón, entonces se convierte en algo que es injusto. En este pasaje tenemos que tener cuidado porque el ser humano tiene una característica que puede ser todo un problema cuando se usa mal.
es que el hombre tiende a acostumbrarse fácilmente a casi todo. Esa es una característica puesta por Dios para que podamos ejercer labores repetitivas y no nos cueste tanto trabajo, no tengamos que aprender todas las veces a hacer lo mismo, empezar una y otra vez. Entonces se coloca dentro del aprendizaje una automatización que hace que las cosas se ejecuten más fácil cada vez. Pero si no se usa bien esa característica que era para una bendición, entonces se convierte en un obstáculo para el corazón. El corazón se anestesia, se insensibiliza fácilmente porque se rutinizó y se acostumbró. Aquí estamos hablando de nuestro Salvador, primero como Hijo de Dios, es decir, como Dios, y en segundo lugar como ser humano que está sufriendo. Ni como Dios ni como ser humano es concebible ver esta escena en la cual desde todos los ángulos está siendo atacado, está siendo vilipendiado y escarnecido, y está siendo castigado por algo que nunca hizo, azotado, dolorosamente coronado, abofeteado, burlado y escarnecido, condenado injustamente y crucificado, porque tenía la pesada misión de cargar todos nuestros pecados de cada ser humano de cada época. Considera eso. Esto que estábamos leyendo, Él lo estaba sufriendo por ti y por mí. Somos nosotros los que debíamos estar en ese lugar, pero Él voluntariamente aceptó tomar el lugar de la ejecución del patíbulo para que nosotros pudiéramos tener vida. Cuando se nos olvida considerar esto, entonces con frecuencia olvidamos tan tremendo sacrificio. Endurecemos el corazón, endurecemos la obediencia que le debemos y sobre todo endurecemos la gratitud a ese Dios nuestro tan abnegado. Lo que vemos ahí es una actitud completamente entregada de un padre que está dándolo todo por un hijo que está perdido, de una madre que está llorando por recuperar a un hijo. No podemos quedar insensibles, indiferentes ante ese cuadro de nuestro Señor, preparándose y ni siquiera hemos llegado todavía al pasaje de la cruz. Verlo allí, en ese madero traspasado, sufriendo su agonía tan larga de tantas horas, y solamente para cargar con tus pecados y con los míos. Qué abnegación la de nuestro Dios. Este es nuestro Dios que envió a su amado Hijo para convertirnos, dice la palabra, de enemigos, como eran estos judíos religiosos y legalistas, de enemigos en hijos. Eso que está sufriendo allí el Señor Jesucristo es para que tú puedas ser llamado Hijo de Dios, para que puedas sentirlo, para que puedas vivir tu vida de cada día sabiendo que tienes un Padre Celestial al que aceptaste a través de el Salvador. De modo que saca de tu corazón todo endurecimiento y continuamente permite que tu corazón se duela de este precioso ser que está descrito aquí, muriendo por ti. Cuando nos llenemos de pereza o indiferencia ante las cosas de Dios, debiéramos recordar la forma comprometida y diligente en que Él asumió nuestra salvación a pesar de su gran sufrimiento físico y emocional. Si realmente en el Espíritu vemos esa escena tan terrible de la crucifixión y el castigo, las horas anteriores, ninguna indiferencia podría tener lugar en nuestro corazón, ningún letargo, ni mucho menos ninguna pereza. Hebreos 5:8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Traemos este pasaje aquí para recordarnos una cosa. Uno de los aspectos espirituales que más toca el corazón de Dios es la obediencia. Eso fue lo que mostró el Señor Jesucristo. El Padre espera nuestra obediencia
tal como la naturaleza carnal de Cristo tuvo que aprenderla. A Él le fue ministrada la obediencia en esa parte carnal, no en su naturaleza divina. Eso ya lo sabía, Él estaba sometido completamente al Padre. Pero la naturaleza carnal tenía que darnos el ejemplo a nosotros. Es por obediencia que debiéramos caminar principalmente en nuestra vida cristiana. No es por si nos gusta, si nos agrada, si nos parece que eso que nos acaban de enseñar es bonito o es adecuado. Es por obediencia, hermanos, aunque no entendamos. Es por obediencia aunque no nos guste. Es por obediencia aunque nos duela, nos incomode. La obediencia abnegada es la máxima muestra de amor. Y el Señor nos dio el ejemplo a través de esa muerte sacrificial. A veces creemos que tenemos el derecho de desobedecer. No. A veces creemos que tenemos el derecho de mostrarnos indiferentes a Dios, que estamos cansados. No. Nuestro Dios y Señor nos espera siempre paciente y abnegadamente. Primero, recuerda eso, a que lo aceptemos como Salvador. ¿Cuántos años te esperó? ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú estabas en una religión o en un ateísmo o en una vida de pecado hasta que finalmente tomaste la decisión de entregarte a Cristo? Pero luego el Señor te sigue esperando como Señor de tu vida, de nuestras vidas. Porque una cosa es recibirlo como Salvador, pero va pasando un tiempo hasta que el corazón empieza a inclinarse delante de ese Señor y decirle: tú eres mi dueño, tú eres el Señor de mis cosas, te obedezco. Y aún así sigue pasando otro tiempo hasta que nuestras vidas finalmente nos dejamos santificar a semejanza de Cristo. Llegamos al entendimiento de que no solamente necesitamos salvación, sino santificación. El Señor abnegadamente está allá sentado en su trono esperando que nosotros demos cada paso de esos. Que lo miremos a través de la palabra y digamos: amén, Señor, hoy tomo mi compromiso contigo. Hoy me entrego y te acepto. Y desde hoy quiero vivir como tú quieres que yo viva. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino a servirnos, para que nosotros aprendamos a servirlo a Él después. ¿Qué es servirnos? Vino a suplir todo lo que necesitamos para poder estar cerca de Él, a enseñarnos cosas que no sabíamos. También vino a corregir muchas de esas cosas que creíamos saber y que eran un error. Pero además dice aquí la palabra que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando leemos esto sin un entendimiento del Espíritu, pensamos que solamente se está refiriendo a la muerte de la cruz. Pero aquí dice dar su vida en rescate por muchos, que lo que quiere decir es que dar su vida no fue solo en la cruz, sino que cada creyente que quiere estar con Él recibe un rescate de nuestra visión negra de las cosas, de nuestro egoísmo, del derrotismo, de nuestra falta de fuerza para perseverar en lo bueno. El rescate se efectúa cada vez que el Hijo de Dios, nosotros, clamamos a Dios para que nos quite eso que nos aparta de Él. Y entonces su vida llega a rescatarnos, nos da la vida, la que no teníamos. Teníamos una vida, entre comillas, egoísta. Ahora dice: te voy a dar una vida de servicio plena. Y tú te vas a gozar. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No hemos abandonado el tema. Estamos hablando de la abnegación de Dios Padre a través de Dios Hijo. Miremos entonces la obra paciente y abnegada de nuestro Dios.
Él espera, pudiéramos decir dolorosamente, desde el principio de la creación, hasta que cada cierto tiempo va surgiendo un valiente que quiere la luz, por ejemplo como Enoc o como Noé. Cuando ustedes leen de corrido el libro de Génesis, descubren que no muchos son estos valientes que buscan de Dios. De hecho, la mayoría no lo buscan. La mayoría buscan sus deleites, sus apetitos, su egoísmo, su comodidad, su pereza, sus vicios y todas las cosas terrenales. Y eso sigue siendo hoy igual. Son pocos los valientes que buscan la luz. Por eso el Señor esperó pacientemente otros cientos de años, hasta que se conformara un pueblo, su pueblo, al que Él quería bendecir de forma especial. Pero ese pueblo, Israel, no entendió, excepto poquísimas excepciones nuevamente, como Isaías, por ejemplo, o como Daniel. Y el Señor vuelve a esperar pacientemente otros cientos de años, hasta que se conforma un reemplazo de su pueblo Israel, la Iglesia. Pero en ella también surgen solo algunos entendidos que son llamados cristianos espirituales. Todos los demás se quieren dormir en la carne. Y toda esta espera paciente de Dios es porque quiere bendecir. Desde el principio, desde la creación, desde el paraíso, Él quería bendecir a Adán y Eva. De hecho, los bendijo con la abundancia y ellos no la entendieron. Después quiere bendecir a unos que andan desperdigados por el mundo, compañeros de Enoc, y solo Enoc entiende. Quiere bendecir a Israel, y solo algunos profetas entienden, y algunos de sus siervos. Quiere bendecir a la iglesia, y solo unos pocos actualmente entienden. Por eso el siguiente tema es la bendición para nosotros. Así que como Él bendice, quiere que nosotros aprendamos a bendecir a través de nuestra abnegación y sacrificio. Vamos a ver cómo explicamos todo esto. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay un resumen del ministerio del Señor Jesucristo. Siendo el autor y consumador de todas las cosas, vino a sufrir teniendo sus ojos puestos en la gloria que le esperaba. Cumplió la misión, bendijo a todos los hijos de Dios que creyeran en Él y subió a recibir la gloria. Esa misma vida es la que el Señor quiere darnos a nosotros. El Señor Jesucristo debe ser para eso el objetivo de nuestra vida y de todos nuestros pensamientos. Puesto los ojos en Jesús, dice allí, para poder sufrir cualquier cruz que tengamos por delante. Porque entre más ponemos los ojos en Él, más obra su poder en nosotros, más bendición viene. Es que el Señor siempre da como autor, como creador, y perfecciona como consumador cada don que te da, cada virtud, cada capacidad que necesitemos. Todos los regalos provienen de Dios y todo Él lo da y Él lo perfecciona. Isaías 54. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este es un pasaje hermoso. Aquí Isaías describe lo que hace el Señor. Primero nos da el instrumento que necesitamos para ministrar al cansado. En este caso dice la lengua. Y para eso el mismo Señor despierta el oído, mi oído, para que oiga como los sabios, para que reciba la palabra de Dios y la coloque y la siembre en mi corazón y dé el fruto que Dios espera. Nuestra misión en esta vida y en la otra es la de bendecir.
y ser instrumentos de bendición a todos los cansados de nuestro alrededor, de nuestro entorno. El Señor te llamó para algo muy especial, y es que tu vida se convierta en fuente de vida, es decir, que la vida del Señor Jesucristo en ti comunique vida a otros. Pero para eso tienes que dejarte usar. Para eso necesitamos ser renovados, para bendecir a otros, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Esto es lo que no entiende el cristiano carnal, el que se sienta reunión tras reunión a solo oír y no le interesa compartir de lo que oye a otros. Si decidiera dejarse tocar por esa palabra, indefectiblemente entraría en el poder del Señor e iría a compartir la bendición de la palabra que acaba de recibir. La daría a los necesitados, a los cansados. Los cansados somos todos de esta vida. Por eso tenemos que dejar todo egoísmo y toda pereza, mis hermanos. Porque así el Señor primero nos trata a través de la obediencia para capacitarnos y llenarnos antes de ir a otros, lo mismo que hizo con el Señor Jesucristo. A través del sufrimiento es que nos vamos volviendo bendición para otros. Isaías 55. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Este versículo se puede resumir en 3 palabras. Oí, obedecí y persistí. Me abrió el oído, no fui rebelde y no me volví atrás. Y terminamos con Hebreos 6:11 al 14. El resumen de todo esto es el siguiente, mis hermanos. La abnegación de Dios es para que lo miremos y entendamos cuánto nos ama Él, cuánto nos valora y cuánto quiere usarnos. Cuando comprendemos eso, entonces ya no menospreciamos más todo lo que Él nos da, sino que lo colocamos en un lugar sagrado y bendito. Y decidimos usarlo para bendición de los demás. Salimos de nuestro egoísmo pesado y perezoso, ahora al servicio del Señor, que es hablar la palabra de Dios al que la necesita, llevando la bendición, mostrando lo que Dios ha hecho en nosotros y mostrando cómo esa palabra nos ha cambiado, para que el que oye, que viene del mundo, cansado, entienda que hay una esperanza para su vida. Hebreos 6:11 nos lo dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Toda la palabra, toda la enseñanza, toda la exhortación, toda la carga de un maestro consiste en esto, en despertar al que está dormido, en despertar al egoísta para que se convierta en siervo, en despertar al corazón de piedra para que su corazón se quebrante ante el sufrimiento abnegado de un Dios a través del sacrificio de la cruz, pero también a través de la espera de Dios Padre, espera paciente hasta que entendamos. Y entonces, llenos de gratitud, nos volvemos imitadores de esos grandes maestros de fe y paciencia que heredaron las promesas, todos los héroes de la fe de la Biblia y todos los modelos vivos que podemos conocer actualmente, que se presentan ante nuestros ojos como emisarios con un testimonio de vida transformada, para que toque nuestro corazón y ese corazón se desperece y despabile y diga: yo voy a hacer lo mismo que estoy viendo en este ejemplo. Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esta palabra final no fue solo para Abraham, sino para todos los hijos de Abraham, los que por la fe se convierten en hijos espirituales de Abraham. Esa famosa
simiente de Abraham, como granos de arena o estrellas del cielo que Dios le prometió a Abraham. Nosotros somos esa simiente, somos esa promesa cumplida, hijos de Abraham por fe. Pero a nosotros entonces nos dice lo mismo que le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré con abundancia. Si tú caminas el camino de Abraham, que es el camino de la fe, si tú crees la promesa de Dios y la tomas para tu vida, si tú valoras la abnegación de un Dios que pacientemente te ha esperado hasta que tú comprendas y calientes tu corazón, dice, con abundancia te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Ese te multiplicaré son los hijos espirituales que Dios le da a cada uno de los que abre su boca para hablar su palabra. Cuando alguien llega a los pies del Señor, se convierte en descendencia espiritual de uno, como ministro de Dios. Todo pastor tiene muchos hijos, no biológicos, sino espirituales, pero todo siervo de Dios también tiene descendencia espiritual, tal como Abraham. Y dice, te multiplicaré grandemente. Entre más creas tú, entre más te abras para recibir la bendición de Dios, más hijos vas a tener, más descendencia y más fruto en el Espíritu. Esta es una promesa muy grande, mis hermanos. Aquí nos está diciendo cuál es el sentido de nuestra vida. A través de bendecirnos, va a bendecir a otros. A través de que nosotros nos dejemos bendecir, bendecimos a otros. Y entonces somos verdaderos siervos de Dios. Padre, gracias por tus promesas preciosas, Señor, altísimas y profundas. Perdónanos por no entender. Perdónanos, Señor, por nuestra visión casi ciega, torpe, Señor. Perdónanos por nuestra mente que no quiere a veces escudriñar. Perdónanos, Señor, porque no tomamos la Escritura para investigar todos los regalos que tú has decidido en tu buena voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Pero te damos gracias cuando creemos, porque vemos, Señor, tu gloria, vemos, Señor, tu grandeza, vemos cómo se multiplica la simiente, vemos, Señor, cómo se levantan los muertos, cómo la voz del Señor Jesucristo sigue resucitando. Gracias, Señor, porque nos permites ver milagros que antes no veíamos cuando no te creíamos. Gracias, Señor, porque a través de tu obra magnífica, que estás aumentando tu pueblo, nos haces a nosotros cada vez más ricos espiritualmente, Señor. Gracias, Padre, porque tus bendiciones son innumerables y estas que nos estás dando son apenas el adelanto, las arras de todas las bendiciones que tendremos cuando estemos morando en la eternidad contigo. Padre, no permitas que haya uno solo de los que oyen esta palabra que no quiera tomar tus bendiciones y que no quiera ser instrumento de bendición para otros, sino que todos y cada uno se levanten a una y digan, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.